Buenas noches, estimados amigos, colegas, alumnos. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy estamos regocijados, contentos, porque estamos iniciando un ciclo de actividades junto a docentes de la Universidad de Chile. Esa iniciativa partió en el año 2012, donde tuvimos por acá en nuestro país al decano de la Universidad de Chile y se firmó un convenio de colaboración en docencia, en investigación y en distintos otros proyectos. La intención que teníamos y que tenemos desde ese momento es fortalecer las maestrías y la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy en día tenemos junto a nosotros a la primera docente que está visitándonos para compartir con nosotros experiencia, para compartir conocimientos, y es la doctora Paola Carvajal, la cual me place en presentar en el día de hoy. La doctora Paola Carvajal es cirujana dentista de la Universidad de Chile, es especialista en periodoncia de la misma universidad, hizo un diplomado en macrogestión de salud en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un diplomado en docencia universitaria con uso de TICS en la Universidad de Chile, tiene también un magíster en salud pública en la Universidad de Chile. La doctora Carvajal es profesora asistente del Departamento de Odontología Conservadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Participa actualmente en docencia de pregrado, postítulo y posgrado. Tiene varios proyectos de investigación en la actualidad y es socia activa de la Sociedad de Periodoncia de Chile, de la Sociedad de Salud Pública Oral de Chile, del IADR, y es integrante del International College of Dentists. Hoy la doctora Carvajal nos tiene la conferencia Impacto de la definición de periodontitis en la prevalencia y asociaciones con condiciones sistémicas. Recibamos con un fuerte saludo. Manejarme con estas dos cosas. Me voy a bajar. La verdad me gusta tener más cerquita a la audiencia. Habíamos estado estos 2 días, ¿cierto?, compartiendo en un auditorio más pequeño y ahora lo siento como lejanos. Entonces, muy buenas tardes para quienes no nos habíamos visto con anterioridad. La verdad estoy muy agradada de poder estar acá. Es la segunda vez que visito este país. La primera vez fue solamente de vacaciones y ahora durante mis vacaciones vengo a trabajar muy agradada con ustedes. Primero, para hablar un poco de este tema y que a lo mejor les puede parecer un poco etéreo o no tan aterrizado, tiene mucho que ver con epidemiología. En el fondo es de poder contar la enfermedad, de poder evaluar quiénes tienen la enfermedad, ¿cierto? Y cuáles son los factores que están influyendo en esa enfermedad, por lo tanto, para poder ir a controlarla, que en el fondo es nuestro objetivo final. Y de eso trata, en el fondo, la epidemiología, esta gran disciplina dentro de lo que es la salud pública. Las premisas básicas de la epidemiología es tener en presente que la enfermedad y la salud no se distribuye al azar dentro de las poblaciones. Es decir, hay algo, ¿cierto?, que está pasando dentro de estas poblaciones que hace que algunas personas se enfermen más que otras, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ir a identificar cuáles son esos atributos o cuáles son esos factores de riesgo que están ocurriendo para poder ir a prevenir. Es así si uno ve, por ejemplo, un mapa con algún indicador que tenga que ver con enfermedades,
y donde lo más oscuro son donde está mayor prevalencia de enfermedad, uno pudiera pensar, ¿y por qué en esta región, ¿cierto?, tenemos mayor prevalencia de enfermedades, de condiciones o de años perdidos en el fondo con este indicador? O sea, no es al azar que eso está ocurriendo, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a identificar qué ocurre, lo más probable en estos sectores donde están las personas más afectadas. Y obviamente lo podemos relacionar con calidad de vida, con pobreza, en el fondo hay otros determinantes que están influyendo en las enfermedades, ¿ya? Si fuera al azar, lo más probable es que tendríamos distribuida a lo largo de todo el mapa mundial la misma prevalencia de las enfermedades, y eso no es así. Por lo tanto, los datos epidemiológicos nos van a ayudar a lograr identificar a individuos en riesgo, ¿ya? Y lograr identificar a quiénes están enfermos y quiénes tengo que ir a controlar esa enfermedad. Y por lo tanto, van a ser estos datos tan importantes para poder planificar tanto la fuerza de trabajo, organizar los países, ¿cierto?, organizar los servicios de salud pública, en el fondo para ver a quiénes vamos a ir a dar esos servicios. Y por lo tanto, tenemos que tener conocimiento sobre la prevalencia, es decir, cuántas personas hay enfermas con cierta condición o cierta característica. En este caso vamos a hablar de enfermedad periodontal o de periodontitis. ¿Qué tan extenso es ese problema o qué tan severo es ese problema? ¿Okay? ¿Y cómo está distribuida esa enfermedad? ¿En quiénes? ¿En los más jóvenes? ¿En los más viejos? ¿En los que tienen alguna condición sistémica o no? En el fondo, eso es lo que uno busca con lo que han buscado con los estudios epidemiológicos. ¿Y para qué? Para, en el fondo, para poder contabilizar, ¿cierto?, y poder vigilar la enfermedad y poder determinar en quiénes están más afectados, ¿ya? Nosotros vemos acá, y generalmente todos los estudios internacionales han visto que ¿quiénes tienen más prevalencia de periodontitis? Los hombres, lamentablemente. Los hombres tienen prevalencia entre las distintas razas. Los estudios han visto que la raza negra, los afroamericanos, tienen más prevalencia de la enfermedad, aunque eso se ha visto que no solamente es por la raza, sino que es por toda la condición socioeconómica que está afectando a la mayoría de esas poblaciones. Vemos más prevalencia a mayor edad, o vemos más prevalencia en aquellos que tienen mayores factores de riesgo, como por ejemplo los diabéticos o los tabacos, o los que fuman, tienen tabaquismo. Y por lo tanto, la enfermedad periodontal, que a nivel mundial es una enfermedad reconocida como una enfermedad de alta prevalencia, que muchas personas lo tienen, está siendo reconocida como un problema de salud pública. Y que al parecer, con todos los medios que hemos tenido para controlarla, ni con la formación de especialistas, ni con la formación de más dentistas, hemos logrado ir disminuyendo la prevalencia de la enfermedad. Por lo tanto, quizás la forma de poder ir disminuyendo la prevalencia de la enfermedad es atacar en conjunto todos los factores de riesgo que tiene esta enfermedad. Y por lo tanto, en conjunto con las otras enfermedades crónicas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces hay muchos factores de riesgo comunes que tienen las enfermedades orales con las otras enfermedades crónicas, ¿ya? Por lo tanto, acá las políticas quizás no tienen que ir solamente a que nos quedemos en nuestro círculo de dentistas, sino que en el fondo tenemos que salir al intersector y hay que ir a actuar en conjunto, ¿ya? A lo mejor, si disminuimos el tabaco, disminuimos la prevalencia del tabaco, a lo mejor vamos a tener mayor efecto en disminuir a largo plazo la prevalencia de la enfermedad a que solamente hagamos el tratamiento clínico de la enfermedad,
¿ya? Porque podemos atacar a un tiempo mayor. Y algo que no tenemos que dejar de vista es que todas las enfermedades, ¿cierto?, van a ocurrir en estas personas, o sea, en nosotros, pero que además en nosotros y en las comunidades influye todo lo que significan los determinantes sociales de la salud. O sea, hay otras causas de las causas de la enfermedad. En el fondo la persona no tiene mal general, a lo mejor porque tiene mal general. A lo mejor tiene mal general porque no tiene dinero para comprarse un cepillo de dientes. Y no tiene dinero porque no tiene trabajo, y a lo mejor no tiene trabajo porque no tiene vivienda. O sea, en el fondo hay otras causas donde uno tiene que ir a atacar para definitivamente quizás resolver el problema de la salud. Y eso es lo que se habla de determinantes sociales de las enfermedades, y viene ahí todo el tema de las inequidades en salud, donde obviamente los que están más enfermos son aquellos que están más desprotegidos. Y comenzamos a ver estos típicos gráficos, comenzamos a ver estos típicos gráficos donde aquellos que más tienen menor prevalencia de las enfermedades en relación a aquellos que como dije, los que más tienen menos prevalencia de las enfermedades que aquellos que menos tienen mayor prevalencia de las enfermedades. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, uno ve que las personas de bajo, por ejemplo en Vietnam, las personas de bajos ingresos tienen mayor prevalencia de la enfermedad que dentro del mismo Vietnam de las personas de más altos ingresos. Y en Australia pasa exactamente lo mismo con esa gradiente de inequidad, pero sin embargo, o sea, ocurre esa gradiente, a pesar de que las prevalencias en este país, que es un país desarrollado, son mucho menores que las prevalencias en un país subdesarrollado, ¿ya? Pero acá lo interesante que nos demuestra este artículo es que a pesar de que el país en total es un país desarrollado, siguen existiendo estas diferencias en relación al nivel socioeconómico, en relación a los riesgos, ¿ya? Por lo tanto, va a ser de suma importancia lograr definir esta enfermedad. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? O sea, ¿cómo definimos la enfermedad, el caso de enfermedad? ¿Estamos hablando de solamente pérdida de inserción? ¿Estamos hablando de enfermedad actual? ¿Estamos hablando de un daño acumulado en el tiempo? Pareciera ser que cuando estamos en la clínica tenemos claro que vamos a ir y vamos a evaluar y encontrar un saco periodontal. Y encontramos un saco periodontal y sabemos que tenemos la enfermedad. Pero sin embargo, cuando vamos a la literatura y leemos todos los estudios que han existido y que nos relatan de la prevalencia de la enfermedad, no lo es tan claro, ¿ya? Y hay mucha diferencia en relación a la metodología que se ha usado, a qué pacientes hemos elegido, si el registro es de protocolo parcial o protocolo total. En el registro de protocolo parcial es que solamente elegimos algunos dientes para examinar, que es distinto que hagamos evaluación de todos los dientes, a qué elemento utilizamos, si en el estudio los examinadores han sido calibrados o no. En el fondo encontramos en la literatura periodontal que existen muchas deficiencias metodológicas, lo cual ha sido difícil lograr ciertas comparaciones a lo largo del tiempo y tener valores reales de prevalencia de la enfermedad. Por lo tanto, si sabemos que es tan importante tener una definición exacta, sin embargo, pareciera ser que todavía no tenemos consenso de cuál es la definición exacta. Lo mismo que en la clínica podemos decir, para mí saco es 3, para mí saco es 4. Eso mismo ocurre, ¿cierto?, en los estudios epidemiológicos, y no hay criterios uniformes. Y lamentablemente, debido a estos problemas metodológicos, no podemos tener datos como exactos de poder decir cómo está asociada también esta enfermedad a ciertas otras condiciones, ¿ya? Porque va a depender mucho quizás de cómo se defina la enfermedad.
Así, una revisión sistemática del año 2010, del 2009, donde determinó que solo 15 estudios de 3.472 que revisaron definían claramente la definición de caso de periodontitis. ¿Ya? O sea, en todos los demás ni siquiera se decía cómo habían definido periodontitis. Y los criterios más utilizados eran que iban entre los 3 y los 6 milímetros de pérdida de inserción, que es lo que más se utiliza, ¿ya? Y por lo tanto, además los estudios utilizan mediciones de diferentes lugares, utilizando diferentes herramientas de medición, ¿ya? Por lo tanto, si uno quisiera hacer comparaciones, pareciera ser que no lo tenemos, porque si el caso no es el mismo, no puedo comparar. Estoy comparando en el fondo pera con manzana. Entonces, a partir del 2010 existió en la literatura toda esta es la revisión sistemática de la definición de caso de periodontitis. Existió todo este cuestionamiento que en el fondo que nos teníamos que poner de acuerdo para poder definir la enfermedad. Porque era de suma importante dado la relevancia de los datos epidemiológicos para poder tomar decisiones, ¿ya? Y para poder en el fondo vigilar la enfermedad y poder decir hoy tenemos 10, mañana tenemos 5, ¿ya? Porque si no, no puedo saber si mis medidas de prevención o mis medidas de tratamiento están siendo efectivas, ¿sí? Entonces, a pesar de esto, a pesar de que muchas cosas no podemos comparar la prevalencia, sí hay ciertas certezas, o sea, tampoco estamos tan mal. Hay ciertas certezas que sí tenemos, y las certezas que sí tenemos generalmente son en relación a pérdida de inserción, es decir, en relación a daño acumulado, no necesariamente a enfermedad actual, ¿ya? Pero sí en relación a daño acumulado. Y esas certezas son que la pérdida de inserción clínica mayor o igual a 1 milímetro es muy prevalente, incluso en personas jóvenes, ¿ya? Hay estudios en poblaciones jóvenes que han demostrado que hay pérdida de inserción. Dentro de la población, la prevalencia, la extensión y la severidad de esta pérdida de inserción aumenta a medida que aumenta la edad, ¿ya? La mayoría de los estudios coincide con esta premisa. Y dentro de un grupo hay un menor porcentaje de sujetos que tiene la mayor severidad o el mayor daño de la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, nos está hablando que en cada grupo hay grupos más susceptibles, ¿cierto? Y que estos son los más dañados. Pero, por suerte, al parecer, es la menor fracción, al menos de la pérdida de inserción. Y lo que más se ha utilizado en los estudios epidemiológicos hacia atrás es la profundidad del sondaje, ¿ya? Porque ha sido lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud a través de su índice, que es el índice CPI-TN, que lo recomendaron para evaluar necesidad de tratamiento. Y sin embargo, se ha utilizado para reportar prevalencia de la enfermedad, ¿ya? Y sabemos que solamente la profundidad del sondaje obviamente es una medida inestable, que no nos muestra efectivamente si hay enfermedad o no hay enfermedad, pero sí me puede demostrar qué necesidad de tratamiento puede tener esa población. Ahora, el CPI-TN es un registro parcial y por lo tanto también sabemos por la evidencia actual que los registros de protocolo parcial subestiman las prevalencias de la enfermedad si es que lo hiciéramos con un registro total. Pero sin embargo, sí nos podemos comparar con los distintos países porque se ha usado mundialmente, se ha usado en mucho, digamos. Y este es un gráfico con los datos de la OMS que están publicados en unas datas que están accesibles para todos, lo reportaron en el Periodontology 2000, y donde uno ve que el código, el celeste, el azul, el 4 es el código 4 del CPI-TN, quiere decir que en la profundidad mayor de saco.
Y si uno compara todos los países, yo les voy a mostrar cuál es Chile, que sí hay un estudio con este índice. Chile, en los colores más oscuros, que es código 3 o código 4, que uno pudiera decir, quizás a partir de ahí uno pudiera pensar que hay periodontitis, tenemos casi el 100% de nuestra población dentro de ese código, en un estudio del doctor Gamonal, que es el estudio que sale en estos gráficos. Nosotros estamos bastante peor que otros países de la región que reportan estudios, ¿ya? Y muy diferente, por ejemplo, Australia, que es un país desarrollado, donde ustedes ven que solamente reportan cerca de un 40% en los códigos 3 y 4 y tienen un gran porcentaje en los códigos menores. Y que ojalá uno pudiera esperar que estuviéramos más por ahí. Entonces, a pesar de que este índice no es un índice como confiable de decir enfermedad, sí nos podemos comparar porque todos han utilizado el mismo índice. La OMS este año lanzó su 5º manual de encuestas, de recomendaciones para poder hacer encuestas a nivel nacional, y ya no recomienda el CPI-TN, ¿ya? No recomienda el CPI-TN, pero recomienda una modificación de este CPI. Y la modificación es que no solamente examinemos dientes índices, sino que examinen toda la boca, y además agrega la pérdida de inserción, ¿ya? En el fondo hace una mezcla. En Estados Unidos, que son uno de los pocos países que tienen, a medida que pasa, o sea, cada cierta cantidad de años, encuestas nacionales de salud, que son los NANES, ¿ya? Tienen muchas encuestas de salud. En cada una de ellas, desde el año 62 al año 2000 y 2009, han evaluado la prevalencia de la enfermedad. Pero sin embargo, cada definición que usaron en cada uno de los estudios es distinta. Y como es distinta, no pueden saber, ¿cierto?, si efectivamente la prevalencia de la enfermedad ha aumentado o ha disminuido, ¿ya? Y esa es una gran crítica que ellos se hacen en la actualidad, que en el fondo desaprovecharon toda esa cantidad de tiempo valioso para obtener información. Entonces nosotros sabemos que en clínica generalmente uno que diagnostica y clasifica a sus pacientes de acuerdo a tipo de enfermedad, ¿cierto? Si tiene periodontitis crónica o si tiene periodontitis agresiva. Sin embargo, cuando vamos a buscar literatura, ¿cuál es la prevalencia de periodontitis crónica, periodontitis agresiva? No existe, no está. Generalmente se habla de prevalencia de periodontitis nada más, ¿ya? Y es dado que en los estudios epidemiológicos es muy difícil lograr hacer, digamos, esta diferenciación entre una y otra, ¿ya? Entonces, a pesar de que sabemos que la clasificación actual de las enfermedades periodontales del año 99 sacó la edad como un parámetro principal para poder decir si era una periodontitis crónica o una periodontitis agresiva, ¿ya? Por lo tanto, pero sin embargo, Ryan en el año 2010 dice que a pesar de que no tenemos la edad como un parámetro definitivo, siempre de todas formas tenemos que utilizarlo, ¿cierto? Y es lo que conversábamos durante estas jornadas con los chicos, que uno siempre lo utiliza pero en relación a los otros parámetros, como por ejemplo qué pasa con la edad y con esa pérdida de inserción en relación a la edad, ¿ya? Si es esperable o no que un joven tenga mucha pérdida de inserción, ¿ya? Por lo tanto, es la pérdida de inserción en relación a la edad que quizás me va a determinar un diagnóstico, y no por el solo hecho de ser joven es que va a tener, ¿cierto?, un diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, es la pérdida en relación con la edad, es lo que debiéramos utilizar. Ahora, este consenso del 2009 nos dice que es necesario definir la máxima cantidad de pérdida de tejido en individuos jóvenes que pueden considerar como proporcional a nivel de exposición a agentes etiológicos. En el fondo, quizás
nos estaría faltando en estudios epidemiológicos de poder relacionar cuánta pérdida de inserción pudiera ser identificada para yo decir si a ese individuo joven lo clasifico como periodontitis crónica o como periodontitis agresiva, ¿ya? Porque sabemos que otras características que nos pide la clasificación, como es agregación familiar o que tenga otras características, en un estudio epidemiológico es muy difícil lograr ir a identificar, ¿ya? Y algo que tenemos que lograr identificar es saber si esa pérdida de inserción que uno está evaluando cuando uno hace el examen es debido a la enfermedad o es debido a otro factor. Y ese otro factor pudiera ser un trauma, ¿ya? Por lo tanto, las definiciones actuales de periodontitis solamente tratan de descartar el trauma, ¿ya? O que sea por otro factor distinto a la periodontitis. Por lo tanto, van colocando ciertos requisitos. Y uno de ellos es que solamente es si es que existen las superficies interproximales, no en las superficies vestibulares, porque así descarto que esa pérdida de inserción a lo mejor pueda ser debido a un cepillado traumático, ¿ya? O no me basta solamente un sitio, sino que tengo que tener al menos 2 sitios en dientes no adyacentes, ¿ya? Efectivamente, para ojalá estar identificando un caso real. O sea, además requerimos por lo menos un mínimo de 2 superficies no adyacentes y que se encuentren en dientes diferentes, ¿ya? Entonces sí, la CDC, que es el Centro de Control de Tratamientos y Enfermedades de Estados Unidos, junto con la Academia Americana de Periodoncia, proponen una definición de caso de periodontitis para ser usado en estudios de vigilancia. O sea, ellos dicen, unámonos, ojalá todos podamos usar esta definición, cosa de poder ir controlando en el tiempo las prevalencias de la enfermedad. Ahora podríamos discutir si efectivamente la definición que ellos proponen efectivamente me determina los enfermos, ¿ya? Pero sin embargo uno empieza a leer la literatura actual y muchos ya se han adherido, digamos, a esta definición. Y esta definición, que primero salió solamente con periodontitis moderada y periodontitis severa, ahora ya salió un update donde además sumaron la definición de periodontitis incipiente o periodontitis leve. Solamente utilizan los parámetros profundidad del sondaje más pérdida de inserción. No utilizan sangrado del sondaje, ¿ya? Y esa pudiera ser una crítica que uno pudiera hacer, ¿cierto? Y que a lo mejor no estoy identificando efectivamente enfermos actuales, ¿ya? Entonces estas definiciones, la crítica es que no incorporan ninguna medida de estado inflamatorio y además, de acuerdo a los parámetros de corte, a lo mejor me pudiera también subestimar o sobreestimar. Pero sin embargo, es una definición que yo creo que actualmente es aceptada, ¿ya? Para poder definir. Y aquí está. Entonces, periodontitis leve que tenga mayor o igual a 2 sitios interproximales con nivel de inserción mayor o igual a 3 milímetros, no en el mismo diente, o sea, al menos 2 dientes comprometidos, 2 sitios comprometidos, más que tenga 2 sitios interproximales con profundidad de sondaje mayor o igual a 4 milímetros, con el corte de 4 milímetros, no en el mismo diente, o un sitio con profundidad de sondaje mayor o igual a 5. Y así va subiendo hasta la periodontitis severa, ¿ya? Esta es la definición de la CDC. Y es la que los americanos en su última encuesta nacional la utilizaron para ver su prevalencia. Y por primera vez ellos reportan una prevalencia tan alta de enfermedad, ¿ya? Ellos no reportaban prevalencias tan altas con las antiguas definiciones que utilizaban. Entonces ellos acá reportan que tienen un 45% de los adultos, 47%, por ciento de los adultos mayores a 30 años tienen algún grado de periodontitis, ¿ya? Y obviamente los adultos mayores tienen
porcentaje mayor. Ahora, nuestras prevalencias con esta misma definición son casi el doble con esas, por lo tanto, al parecer el CPITN que antes usábamos no andaba tan mal, ni tan perdido. Este es el estudio que antes mostraba en relación al CPITN de lo que pasa en Chile, en la población de Santiago, esto solamente en la capital, y este es un estudio del año 98, que es lo único que había en el fondo y que reportaba que casi el 100%, ¿cierto?, tenía código 3 o código 4 del CPITN. En el año 2009 hicimos la primera encuesta nacional en Chile y se hizo un registro protocolo total, ¿ya? En el fondo hicimos periodontograma completo y por lo tanto con periodontograma completo uno tiene mucho más posibilidades, ¿cierto?, de poder, si es que no fue el objetivo principal del estudio, definir con cierta definición de caso, luego hacer, ¿cierto?, distintos estudios para poder ver las distintas definiciones, para ver la prevalencia de la enfermedad. Entonces nosotros en este estudio, donde evaluamos a nivel nacional la población adulta y la población adulta mayor, determinamos que en relación a pérdida de inserción, solamente pérdida de inserción en al menos un sitio, los adultos tenían un 93% de pérdida de inserción mayor a 3 milímetros y los adultos mayores cercanos a un 98%. O sea, solamente estamos hablando de que tenemos una población dañada. Pudiera ser, o sea, un daño acumulado, ¿cierto? Pérdida de inserción, daño acumulado. Pudiera ser que la población está toda tratada periodontalmente y está en etapa de mantención periodontal y está sana, ¿ya? Pero en el fondo eso es cuando uno ve estudios de pérdida de inserción, no estoy hablando de periodontitis, ¿ya? Estoy hablando de pérdida de inserción. Pero lo más probable es que ocurrió la enfermedad en algún momento, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que a nosotros nos dieron asociados? Son los que se relatan en casi toda la literatura, que es la edad, el tabaco, tener menor a 12 años de educación y ser fumador, ¿ya? En el fondo eso estaría mayor relacionado a tener mayor pérdida de inserción. Y obviamente, si yo aumento la cantidad de sitios o la extensión de los sitios comprometidos, esas prevalencias van a ir disminuyendo, ¿sí? Van a ir disminuyendo. Entonces, al tener esta base de datos y con toda la discusión que había en la literatura en relación a las diferentes definiciones de caso, nosotros quisimos ir a mirar efectivamente qué tanto cambiaban, ¿cierto?, las prevalencias de las enfermedades al aplicar distintas definiciones de periodontitis. Entonces hicimos una revisión de la literatura, cuáles eran las definiciones más utilizadas en los distintos estudios y quisimos ver qué tan concordantes eran unas con otras, ¿ya? Y obviamente vimos también la sensibilidad y la especificidad de esas definiciones en relación a una definición gold estándar, que nos podríamos haber elegido cualquier definición como gold estándar, pero como los americanos estaban proponiendo una definición hace poco en relación a cuál podía ser la definición para vigilar la enfermedad, esa fue la que nosotros utilizamos como un gold estándar para poder compararla, ¿ya? Entonces teníamos las variables en nuestra base de datos de nuestro periodontograma completo y estas fueron las definiciones que utilizamos. Entonces utilizamos las definiciones de los americanos, utilizamos una definición del Dr. López, que es el que más ha hecho estudios en Chile en relación, sobre todo en relación a condiciones sistémicas. Utilizamos la definición de Offenbacher, que es una definición que nos gusta mucho, que no nos habla de nivel de inserción clínica, es una definición que solamente utiliza como parámetros la profundidad del sondaje y el estado inflamatorio, y por lo tanto nos puede identificar efectivamente quizás individuos en riesgo de poder perder inserción y lograr detectar a tiempo
a los posibles enfermos. Utilizamos la definición de los europeos que previo a los americanos habían propuesto para poder cruzar la periodontitis con enfermedades sistémicas, y al mismo tiempo los europeos y los americanos sacan propuestas distintas en el fondo para lo mismo. Pareciera que no conversamos hacia un lado y otra parte del mundo. Y las definiciones que habían ocupado también los americanos en sus distintos estudios. Y así pudiéramos utilizar en el fondo muchos más. Estas son las más frecuentemente utilizadas y se dan cuenta que, a pesar de que estamos hablando de la misma condición de enfermedad, parece que la definimos, cada autor la define como quiere. Para ver si era localizada o generalizada, utilizamos la definición de Burke, ¿cierto? Que es la que conocemos, que es mayor al 30% de los sitios o menor al 30% de los sitios comprometidos, con ese criterio, ¿cierto?, para esa definición que estábamos utilizando. Por lo tanto, obviamente encontrábamos lo que esperábamos, y que era que, dependiendo de cómo yo iba a definir esa enfermedad, las prevalencias iban a ser totalmente distintas, ¿ya? Por lo tanto, acá es importante siempre que uno da o escucha una prevalencia de la enfermedad, es preguntarnos cómo está definido ese caso, de qué me está hablando, ¿ya? O sea, si por ejemplo estas definiciones que tienen prevalencias más pequeñas, cercanas al 40%, que serían los fenotipos inflamatorios mayores, que sangran más del 50% de sus sitios, es muy distinto hablar quizás con un generador de políticas públicas, de ir a hablar, de decir que tengo un 40% de la población enferma, a decir que tengo el 100% de la población enferma, porque en el fondo, ¿para quiénes vamos a necesitar ir a pedir los recursos? ¿Ya? Por lo tanto, cómo definamos la enfermedad quizás nos va a determinar también de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? O qué es lo que queremos ir a buscar con eso. Ahora, la mayoría de las definiciones tienen diferencia estadística entre los distintos grupos etarios, sobre todo las definiciones que utilizan la pérdida de inserción en su construcción. Sin embargo, la definición que no utiliza la pérdida de inserción en su construcción, como es la definición de Offenbacher, no hay diferencia estadísticamente significativa entre un grupo etario y la otra, ¿ya? Cuando no la utilizamos. Cuando vemos la extensión, obviamente los adultos mayores van a tener un mayor porcentaje de periodontitis generalizadas que localizadas, a diferencia de los adultos, ¿ya? Pero acá nos encontramos con que hay algunas definiciones, y sobre todo por esta población, que es una población altamente desdentada. La población chilena, la adulta mayor, tiene un 20% de desdentamiento total, y hay un promedio de alrededor de 12 dientes perdidos en los grupos de edades. Por lo tanto, muchas definiciones que nos pedían que tengamos al menos más de 4 dientes con tal característica, no se podía clasificar en una en otra, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una dificultad un poco en este tipo de mediciones, ¿ya? Pero ¿estamos clasificando a los mismos individuos cuando en el fondo estamos hablando con distintas definiciones? O cuando yo hago una definición, clasifico a la mitad de acá y con la otra a la mitad de acá, y por lo tanto no siempre voy a sacar, no voy a detectar siempre los mismos a los enfermos, a los que yo ando buscando, ¿ya? Si fuera solamente para contar, quizás da lo mismo, ¿ya? Pero si efectivamente va a ser una definición que voy a que la voy a necesitar para poder seleccionar a las personas, no da lo mismo, porque yo ahí sí quiero una definición, ojalá que efectivamente me determine a los verdaderos enfermos y que me deje fuera a los verdaderamente sanos.
Y cuando veamos la concordancia, pensando que aquellos que tienen la máxima concordancia con un test de capa sobre 0,8, entre todas las distintas definiciones, cada una me determina en el fondo a distintos individuos. Solamente hay dos definiciones, que es la definición de periodontitis severa de la CDC, junto con la definición de Matei antigua de periodontitis establecida, que al parecer son concordantes, a pesar de que utilizan criterios diferentes en su construcción, ¿ya? Una utiliza solamente los sitios interproximales y la otra utiliza todos los sitios. Por lo tanto, quizás examinar todos los sitios sería una pérdida de tiempo. Y ese es un tiempo valioso importante cuando definimos los recursos para hacer estudio epidemiológico. Los estudios epidemiológicos son caros, el tiempo involucrado en examinar a personas valioso. James hizo un estudio y sabe cuánto tiempo se ocupa para hacer un periodograma completo, a lo menos 20 minutos, teniendo entrenamiento para poder realizarlo. Y por lo tanto eso implica mucho tiempo de trabajo de campo. Y aquí no se ve nada, pero no importa. Cuando uno ve y clasifica en relación a en relación a un gol estándar, que habíamos dicho que íbamos a elegir, ¿cierto?, la definición de los americanos para definir periodontitis, nos damos cuenta que muy pocas de las otras definiciones efectivamente tienen una alta sensibilidad o una alta especificidad, ¿ya? Porque me están definiendo a distintos individuos, ¿ya? O sea, no a los mismos. Por lo tanto, diferentes definiciones tienen un gran impacto en la prevalencia. O sea, va a depender a qué definición utilice para poder saber, ¿cierto?, efectivamente a cuántas personas tengo enfermas. Y lo que hablábamos, que la concordancia, a pesar de usar sitios interproximales o sitios o todos los sitios de distintas definiciones, pudieran ser concordantes. Esta es una definición que a nosotros nos gusta mucho, que es la definición de Offenbacher, que es la definición del fenotipo inflamatorio, ¿ya? Y creemos que es una definición que nos podría ayudar a lograr identificar a individuos de riesgo, ¿sí? Y yo les decía que nosotros tenemos alrededor de un 40% de la población nuestra, adulta y adulta mayor, sin diferencia entre las edades, que tiene prevalencia de un alto fenotipo inflamatorio. O sea, más de un 50% de sus sitios sangran. Y por lo tanto son individuos en riesgo de seguir perdiendo inserción, ¿sí? Si nos comparamos con los americanos, que el estudio de Offenbacher que tiene con esta definición, ellos obviamente están en la segunda sección, los P2, que sangran entre un 10 y un 50%, ahí está su más alta prevalencia. Quiere decir que nosotros seguimos estando más dañados. Lo que sí hay diferencia, se mantiene la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, los hombres tienen más fenotipo inflamatorio que las mujeres, no así con la edad, ¿ya lo habíamos visto, lo discutimos. Entonces nosotros en Chile tenemos una alta prevalencia, hablar de un 40%, si bien es cierto ya no estamos hablando quizás del 100% con un CPITM, o de un 93% con solamente utilizar la pérdida de inserción, o de un 82% al utilizar la definición de los americanos, ¿ya? Al ir quizás a quienes voy a tener que intervenir, a qué porcentaje sí o sí tengo que intervenir para evitar que sigan perdiendo inserción y tengan más daño, podríamos hablar que un 40% de la población tengo que intervenirla. Y eso sigue siendo una prevalencia muy alta, ¿ya? Pero ya me aparece al menos un porcentaje de adultos que yo pudiera decir que es compatible con salud periodontal, ¿ya? Por lo tanto, hay un 11%
que estaría en la condición de no tener ningún sitio mayor a 4 milímetros de profundidad del sondaje, ¿sí? Y no tener un gran porcentaje de sangrado al sondaje. Por lo tanto, ya con esta definición uno pudiera identificar por lo menos que hay un 11% de sanos. Entonces, obviamente, si con cada una de estas definiciones tanto me impacta la prevalencia, es de esperar que obviamente si yo lo asocio a los impactos de las distintas condiciones sistémicas, también me impacta y en el fondo puedan ser variados los resultados de estas asociaciones, y que es uno de los problemas que ha tenido la epidemiología periodontal. Entonces hay estudios en relación al infarto al miocardio, en relación a enfermedades pulmonares y en relación a efectos adversos del embarazo, que se han hecho la misma crítica, ¿ya? Se han hecho revisiones sistemáticas para poder evaluar cómo cambia la asociación aplicando diferentes definiciones de caso de la enfermedad. Y por ejemplo, en relación al infarto miocardio, este estudio de Andrianca en el año 2006, ellos vieron que usando la forma continua de mediciones periodontales, el OR, que es la medida de asociación, ¿cierto?, que uno puede estudiar y leer en los estudios, mientras más grande es el OR, supuestamente hay mayor asociación entre la enfermedad y ese efecto que estamos buscando. Por ejemplo, un efecto adverso. Entonces, que si usamos de cierta manera la definición de la enfermedad, va a cambiar esta fuerza de asociación, ¿ya? Ahora, pero independiente de la definición de caso de la enfermedad, las estimaciones de la asociación con la incidencia del infarto al miocardio, al parecer siguen siendo estadísticamente significativas. O sea, al menos en la asociación entre periodontitis y la incidencia de eventos cardiovasculares, independiente de cómo se define la enfermedad, se sigue manteniendo esa asociación. Cuando defino de manera más severa la enfermedad, o sea, por ejemplo, buscar más sitios con mayor cantidad de pérdida de inserción, al parecer la asociación aumenta, o sea, es mayor, el OR empieza a aumentar, ¿ya? Entonces, ahí vemos que depende cómo yo defina la enfermedad, estos OR van a ir cambiando. Y muchas veces la enfermedad se define como, o lo que se asocia, más que definir la enfermedad, es promedio de profundidad del sondaje de toda la boca. Y eso es lo que se asocia con el evento cardiovascular. Promedio de nivel de inserción de toda la boca. Y ese es lo que se mete como a la juguera del programa estadístico para ver la asociación, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno lee el artículo, tiene que decir efectivamente, o estoy asociando la periodontitis en sí con el evento. Entonces, tenemos que siempre ser un poco más críticos de lo que nos están diciendo, y por eso nos ha costado tanto que los cardiólogos nos crean, que los ginecólogos nos crean, y que en el fondo que nos crean que lo que le estamos diciendo efectivamente es verdad. Se ven que distintas formas de definir la enfermedad, y si es que soy mucho más severo, aumenta mucho más esa fuerza de asociación. Entonces, la asociación observada entre la enfermedad periodontal y el infarto es consistente independiente de cómo se define. Esta magnitud varía de acuerdo a los criterios que utilicemos. Al parecer, ocurren en el fondo resultados distintos. Lo que sí, las estimaciones de la asociación fue mayor cuando la enfermedad se definió con mayor riesgo, mayor rigor o con mayor severidad, ¿ya? Por lo tanto, al menos para el infarto al miocardio no se pierde la asociación aún. Distinto es un poco lo que pasa con los resultados de la asociación entre periodontitis y resultados adversos del embarazo. Y ahí ya los estudios en sí son como discordantes.
En algunas poblaciones no se ha visto relación, en cambio hay otras poblaciones que sí se ha visto mucha relación entre la periodontitis y efectos adversos del embarazo, como bajo peso al nacer o parto prematuro, o que el tratamiento periodontal efectivamente disminuye la prevalencia de partos prematuros, ¿ya? Exclusivamente en Chile los estudios que hay, el estudio del Dr. López, han sido uno de los pocos estudios que han encontrado una fuerte asociación entre ellos. En cambio hay otras poblaciones de que no, que se ha desestimado esa asociación, por lo tanto se puede pensar que a lo mejor es algo genético poblacional que pudiera estar ocurriendo en esas poblaciones, o en las últimas revisiones sistemáticas se ha discutido mucho que quizás pueden ser errores metodológicos o errores en la definición de caso de la enfermedad, ¿ya? Entonces, en esta revisión del 2008, donde se dieron distintas definiciones y en relación a los efectos de eventos adversos al embarazo, 6 de las 14 definiciones de periodontitis dieron razones de riesgo OR significativos. O sea, depende cómo yo defina la enfermedad, es ver cómo voy a encontrar asociación, ¿ya? Entonces, a diferencia al parecer con el infarto, que solamente me cambia la fuerza o la cantidad de esa asociación, con el embarazo, no, o sea, con el efecto adverso del embarazo, no está pasando lo mismo. O sea, depende mucho de cómo yo defina la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que yo defina esa enfermedad efectivamente con las características que tenga enfermedad esa persona. A lo mejor solamente tener pérdida de inserción no me sirve, a pesar de que la pérdida de inserción es la que más ha dado asociación, porque es un periodo corto. Por lo tanto, si yo el mecanismo que está influyendo ahí es la inflamación, ¿cierto? Y producto de esa inflamación y de los mecanismos inmunoinflamatorios es la relación que tiene con la placenta, y que por eso puede ocurrir el parto prematuro y el bajo peso al nacer, yo debiera definir la enfermedad con componente inflamatorio, ¿sí? Y, o sea, esa debiera ser la que yo debiera andar buscando efectivamente que tuviese asociación, ¿ya? Sin embargo, los estudios son dispares, con distintas definiciones, los OR cambian y son distintos. Entonces, estos resultados apoyan la hipótesis de que la importancia de la asociación entre la enfermedad periodontal y los resultados del embarazo se puede determinar con la definición de la enfermedad periodontal o de la medición que utilicemos, y que la prevalencia de la enfermedad varía según ese criterio utilizado, y que la mayoría de las asociaciones significativas son de aquellas definiciones que incluyen el nivel de inserción clínico, ¿ya? El nivel de inserción clínico. En esta última revisión sistemática del 2013 en relación al tema de la asociación entre la periodontitis y el parto prematuro y bajo peso al nacer, vuelven a recalcar que la definición de caso es lo que está haciendo en el fondo como la piedra de tope para poder tener resultados concluyentes, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo, y cuando uno hace investigación es lograr no que sea la definición que el autor quiere porque se le ocurrió en el fondo, es lograr ver, ¿cierto?, qué definición utilizo para luego poder compararme, o qué definición utilizo para efectivamente cruzar una causa y un efecto y que eso tenga algún sentido, ¿ya? Porque la estadística puede dar para mucho. Yo no pudiera publicar cualquier cosa que me dé asociación significativa, pero a lo mejor no estoy comparando efectivamente algo plausible biológicamente, ¿sí? Por lo tanto, varios estudios de la última década han asociado el estado periodontal a enfermedades sistémicas. Ahora, este gran número de estudios destaca que los criterios de definición han influido mucho en las estimaciones de riesgo de estas asociaciones, y que dichos estudios tienen un gran público dentro y fuera del campo de la odontología, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo, ojalá en una definición para poder
utilizar. Y ya en el año 2005, Tonetti y Lefebvre, que son los europeos, nos hablaban que nos teníamos que poner de acuerdo para cruzar esta asociación entre distintas patologías. ¿Sí? Y esto es para poder ejemplificar un poco cómo varía esta definición. Cuando yo le hablo de OR, el OR es el odds ratio, que es la razón de producto cruzado, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos? Y que en el fondo uno hace una tabla tretacórica, una tabla cuadrada, donde pone los casos, los no casos de la condición sistémica y los casos y no casos de la enfermedad. Y luego multiplica cruzado y me da ese valor de ese OR. ¿Ya? Es más complejo que eso, pero en el fondo esa es una forma fácil de poder hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos 30 pacientes con distinta definición, donde los unos van a ser aquellos que cumplen con la condición y los ceros son aquellos que no cumplen la condición, ¿cierto? Habíamos dicho que, por ejemplo, con la definición 1, un 83% tiene esa enfermedad, con la definición 2, un 60% y con la definición 3, un 33%. Y si a cada uno de ellos le aplicamos un OR, efectivamente el OR varía desde un 0,7 a un 4 a un 1,6, desde no tener asociación, porque el OR tiene que ser mayor a 1 para decir que tiene más riesgo, hasta tener alto riesgo. Y no necesariamente son las enfermedades que tienen mayor prevalencia. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, depende cómo yo defina, es ver cómo asocio con esa causa, en el fondo, al efecto. ¿Sí? ¿Preguntas? Mayores de 64 años, adultos mayores. Entre el grupo de 64 y 74 años hay un 20% de dentados totales. Sea en una o en la otra acá. Totales, ambos y superior. Totales. Total. Sí, totales. Es mucho. ¿Cuántos millones son? 3. 17 millones de habitantes. Eso da 3 millones. Ah. Es mucho, o sea, yo espero que esa es la población que en el 2009 tenía ese grupo de edad. Espero que podamos hacer en unos años más estudios nacionales donde reventamos esa situación, de al menos los dentados totales. Pero la conclusión me quedó, a ver si yo significa que usando diferentes niveles de mediciones, cuando tuvieron los resultados del OR, hubo diferentes porcentajes. Entonces, eso me hace dudar cuáles fueron las mejores mediciones, cuál sistema, según la conclusión de su investigación. Pasa que nosotros no vimos asociación con enfermedades sistémicas. Yo mostré ahí lo que ha dicho la literatura en relación a cómo cambia el OR, la asociación, cuando cambiamos las definiciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en relación a infarto agudo al miocardio, cuando se utilizan definiciones continuas, es decir, promedio de pérdida de inserción, promedio de profundidad del sondaje, al parecer esas han dado mayores asociaciones a cuando se utilizan otras definiciones que son de manera dicotómica, ¿sí o no? ¿Ya? Sí. O sea, pero lo que pasa es que yo no estoy diciendo que estemos bien o que estemos mal, sino que yo creo que uno tiene que tener, cuando lee la literatura, en el fondo tenemos que ir a ser críticos, a decir de qué estamos hablando. O cuando hablo de una prevalencia,
Sí. Sí. En nuestro estudio nacional, 1.651 a lo largo de todo Chile. Esa muestra es solamente representativa para Chile, no la puedo disgregar por regiones, es solamente para el dato grueso nacional. ¿Ya? Y se calcula la muestra de acuerdo a la prevalencia que existía antes y todo el cálculo de tamaño de muestra. Como cuatro que se movieron. Sí. 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 Lo que se hizo es tú sacas un muestreo total y luego de forma proporcional a la población de las capitales regionales sacas la cantidad que tienes que tener en cada uno de los lugares, ¿ya? Y ahí diferente en los dos grupos etarios y entre hombres y mujeres, ¿ya? Pero teniendo la salvedad que esta muestra no puedo después decir que en el norte hay X prevalencia y que en el sur hay otra prevalencia, solamente para el total, sí. O si no, tendría que tener el mismo tamaño de muestra en cada una de las regiones. Y ahí ya se eleva mucho más todo. Sí. La verdad es que hablar de diagnóstico en esta noche nos pone a pensar a nosotros también de la clínica, porque muchas veces siendo docente también uno ve como hay diferencias de criterio entre docentes, o sea, este ve que es una periodontitis crónica, el otro ve que era una agresiva, o que es severo y el otro dice que es moderado. Como decía la doctora, de uno tener que ponerse de acuerdo, porque del diagnóstico sabemos que parte todo, el tratamiento que vayamos a hacer y el pronóstico que vayamos a dar. Vuelvo y digo, me siento feliz de compartir con la doctora y con todos ustedes, porque estas iniciativas que nosotros tenemos las vamos a seguir repitiendo en marzo y ya por junio y julio, antes de que se acabe el primer año de la maestría, porque es un esfuerzo que hace la institución y el magíster para subir el nivel y para que los alumnos puedan tener intercambios de ideas con los docentes extranjeros y al mismo tiempo que ellos puedan compartir con los interesados en la maestría, con los colegas, amigos, en una noche como la de hoy. Así que infinitamente dentro de sus vacaciones, que te ha sacado sus 3 días, le agradecemos de parte de la universidad y esperamos que siga pasando lo bien. Así que muchas gracias a todos ustedes por venir y será hasta la próxima.